Hola amigos, bienvenidos. En este video vamos a solucionar la siguiente situación problema relacionada con cálculo diferencial. Hallar las coordenadas del máximo y mínimo de la función f de x igual a 2 seno de x más coseno de 2x. Solución. Primero, voy a resolver este ejercicio paso a paso. Primero, vamos a hallar la derivada de la función. Como esta función es periódica, el periodo es 2pi, basta con estudiarla en el intervalo de 0 a 2pi. Vamos a hallar la derivada de esta función. F' de x, ¿a qué es igual? La derivada de seno de x es coseno de x, entonces es 2 coseno de x. La derivada del coseno menos seno de 2x por la derivada interna de es 2x. F' de x es igual a 2 coseno de x menos la derivada interna de 2x es 2 seno de 2x. Ahora miremos este, seno de 2x, ¿cómo lo podemos expresar? F de x, recordemos que esto es una identidad trigonométrica, esta parte. Y aquí hay un factor común que sería 2 factor de coseno de x menos seno de 2x, 2 seno de x por el coseno de x, porque es una identidad trigonométrica. Y ahora tenemos un factor común, que es ¿cuánto? Coseno de x, es decir, f' de x es 2 coseno de x que multiplica a 1 menos 2 seno de x. Listo, ya tenemos el primer paso. Vamos para el segundo paso. En este segundo paso, lo que vamos a hacer es hallar los puntos críticos. ¿Cómo se hace? Para ello tomamos la derivada f de x igual a 0. La igualamos a 0. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 2 coseno de x que multiplica a 1 menos 2 seno de x igual a 0. Y esta es una ecuación trigonométrica que la vamos a resolver de la siguiente manera. Primero, igualemos esta parte a 0. Como son factores y da 0, entonces tomamos la primera parte. 2 coseno de x igual a 0. O simplemente esto es coseno de x igual a 0. ¿Dónde es el coseno 0? El coseno es 0 en x igual a pi medios, en pi medios es 0, y en 3 pi medios. Allí el valor del coseno es 0. Y tenemos dos puntos críticos. Ahora vamos a tomar la otra parte, el otro paréntesis, que es este de aquí, para hallar los puntos críticos. Entonces, vamos a resolver esa ecuación. 1 menos 2 seno de x igual a 0. Despejamos, menos 2 seno de x es igual a menos 1. De aquí obtenemos que seno de x es igual a 1 medio. Menos y menos, de una vez, positivo. Listo, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿En qué ángulo el seno de x es igual a 1 medio? ¿En dónde? En 1 medio, en pi sextos, x igual a pi sextos. ¿En dónde más? En 5 pi sextos. Y ya tenemos los valores críticos. Vamos para el tercer paso, el cual corresponde a hallar la segunda derivada. Tenemos la primera derivada, que ya la encontramos. Voy a tomarla esta de aquí. Y la volvemos a derivar. F segunda de x va a ser igual la derivada del coseno, menos seno, menos 2 seno de x, menos la derivada del seno, 2 coseno de 2x, por la derivada interna. ¿La derivada interna de quién? De 2x. La segunda derivada de x va a ser igual a menos 2 seno
de x menos la derivada de 2x. 2 por 2, 4. Coseno de 2x. Ya hemos hallado la segunda derivada. Cuarto paso. Corresponde a evaluar la segunda derivada con los puntos críticos que hallamos, que fueron pi medios, 3 pi medios, pi sextos y 5 pi sextos. Y esta es la segunda derivada que obtuvimos en el paso 3. Entonces, lo único que nos corresponde es evaluarla. F segunda de pi medios va a ser igual a menos 2 por el seno de pi medios menos 4 por el coseno de 2x que estamos evaluando en pi medios. Listo. Podemos cancelar. Vamos a simplificar aquí, ¿no? Aquí cancelamos este 2 y este 2. Listo. Entonces, f segunda evaluada en pi medios va a ser igual a menos 2 por el seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 menos 4. Coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Ahora solamente nos queda es operar. La segunda derivada evaluada en pi medios va a ser igual a 2 por 1. 2 más por menos, menos. Menos por menos, más. 4 por 1, 4. F segunda evaluada en pi medios es 2. Y 2 es mayor que 0. Esto es lo que nos interesa. Esto es mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mínimo. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para 3 pi medios. Tomamos la función, la segunda derivada, f segunda, y la evaluamos en 3 pi medios. Igual a menos 2 seno de 3 pi medios menos 4 coseno de 2 por 3 pi medios. Listo. Simplificamos aquí este 2 y este 2. F segunda evaluada en 3 pi medios va a ser igual a menos 2 seno de 3 pi medios es menos 1. Menos 4 por el coseno de 3 pi. Coseno de 3 pi es menos 1. F' evaluada en 3 pi medios, F, la segunda derivada, menos por menos, más 2 por 1, 2, menos por menos, más 4 por 1, 4. F segunda evaluada en 3 pi medios es igual a 6. Y 6 es mayor que 0. Por lo tanto, aquí, ¿de qué estamos hablando? Esto es mayor que 0. Es decir, aquí hay un mínimo. Listo. Ahora vamos a evaluar, ya tenemos evaluado este punto y este punto. Vamos para pi sextos. F segunda evaluada en pi sextos es igual a menos 2 seno de pi sextos menos 4 por el coseno de 2 pi sextos. Listo. Aquí simplificamos la mitad y aquí me queda 3. O sea que aquí es coseno de pi tercios. F segunda, la segunda derivada de f evaluada en pi sextos va a ser igual a menos 2 seno de pi sextos, un medio, menos 4 coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios es un medio. Listo. ¿Qué podemos cancelar, no es cierto? Este 2 con este 2. Un 2 de aquí y un 2 de acá, me queda un 2. ¿Qué obtenemos? F segunda
de pi sextos va a ser igual a menos 1 menos 2. F segunda, evaluada en pi sextos, va a ser igual a menos 3. Y este es un valor menor que 0. Esto es menor que 0. Por lo tanto, aquí estamos hablando de ¿qué? De un máximo. Listo. Solamente nos queda ahora evaluar la es para 5 pi sextos. Entonces, f segunda evaluada en 5 pi sextos va a ser igual a menos 2 seno de 5 pi sextos menos 4 por el coseno de 2 que multiplica a 5 pi sextos. Listo. Lo mismo. Simplificamos aquí 2 y 2, me queda un 3 acá. F segunda, evaluada en 5 pi sextos, va a ser igual a menos 2 seno de 5 pi sextos, un medio, menos 4 por el coseno de 5 pi tercios. Coseno de 5 pi tercios también es un medio. Y observen, obtenemos lo mismo. Como obtenemos lo mismo, f segunda evaluada en 5 pi sextos va a ser igual a menos 3. Y menos 3 es menor que 0. Esto es menor que 0. Por lo tanto, aquí hay un máximo. Listo. Vamos para el quinto paso. En el quinto paso, lo que vamos a hacer es hallar el valor de y. Ya nos dimos cuenta que para pi medios hay un mínimo, para 3 pi medios también hay un mínimo, para pi sextos hay un máximo y para 5 pi sextos hay un máximo. Para obtener el valor de la ordenada y, vamos a evaluar la función, esta función que nos dan con cada uno de ellos. Entonces, aquí tengo la función, voy a evaluarla para pi medios. F de pi medios, ¿a qué es igual? A 2 seno de pi medios más coseno de 2 por pi medios. F de pi medios va a ser igual a 2 seno de pi medios, 1, más, acá podemos simplificar esta expresión. Cancelamos este 2 y este 2 y nos queda pi, coseno de pi, menos 1. Entonces, f de pi medios va a ser igual 2 por 1, 2 menos 1. F de pi medios va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Y tenemos ya las coordenadas de un punto, del peso 1, la voy a llamar peso 1. Peso 1 va a ser igual a pi medios, y el valor que encontramos, 1. Y aquí hay ¿qué? Aquí hay mínimo. Mínimo. Lo mismo vamos a hacer ahora para 3 pi medios. Tomamos la misma función y evaluamos f de 3 pi medios. Va a ser igual a 2 seno de 3 pi medios más coseno de 2 por 3 pi medios. Y lo mismo, podemos cancelar, ¿sí? Podemos cancelar este 2 y este 2. Igual. F de 3 pi medios es igual a 2 seno de 3 pi medios menos 1 más coseno de 3 pi menos 1
f de 3 pi medios. ¿A qué va a ser igual? 2 por 1, menos 2, menos 1. Y f de 3 pi medios va a ser igual a ¿cuánto? A menos 3. Y tenemos las coordenadas del punto P sub 2. Lo voy a llamar P sub 2. Que lo voy a escribir aquí. P sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 3 pi medios, coma, menos 3. Y aquí también hay un mínimo. Listo. Ahora, para pi sextos. F de pi sextos. ¿A qué va a ser igual? A 2 seno de pi sextos más coseno de 2 pi sextos. Listo. Podemos simplificar, ¿sí? Aquí en esta parte, la mitad, y nos queda pi tercios. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, vamos a hacer aquí. F de pi sextos es igual 2 seno de pi sextos, 1 medio, más coseno de pi tercios, 1 medio. Listo. Aquí, ¿qué se nos cancela? Aquí podemos cancelar este 2 con este 2. Nos queda 1. F de pi sextos va a ser igual a 1 más 1 medio. F de pi sextos va a ser igual a 3 medios. Listo. ¿Cuáles son las coordenadas del punto P sub 3? Sería a pi sextos, coma, 3 medios. Y aquí hay un máximo. Máximo. Listo. Ahora, solamente nos queda evaluarla en 5 pi sextos. F de 5 pi sextos es igual a 2 por el seno de 5 pi sextos más coseno de 2 por 5 pi sextos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a obtener? F de 5 pi sextos va a ser igual. Seno de 5 pi sextos, 1 medio. 1 medio por 2, 1. Más. Aquí se nos cancela esta parte. La mitad, 5 pi tercios. El coseno de 5 pi tercios es 1 medio. Entonces, aquí escribimos 1 medio. Y esta suma, F de 5 pi sextos, es igual a 3 medios. Listo, ya tenemos aquí. Por lo tanto, ya tenemos las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de P sub 4? Veamos. P sub 4 va a ser igual a 5 pi sextos, coma, 3 medios. Y aquí hay un máximo. Y esa es la solución a nuestro problema.